a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. Hoy vamos a hablar de cómo el deporte influye en el estado de nuestra salud capilar. Y a pesar de lo que algunos puedan pensar, la actividad física nos va a aportar muchos beneficios y en ningún caso será un enemigo para nuestro pelo, salvo en momentos puntuales como puede ser la primera fase de recuperación de un trasplante capilar. Pues empecemos. Seguramente una de las cosas que más hemos oído siempre es que el estrés puede ser una de las causas de la caída del pelo e incluso podría agudizar esa pérdida si viene por otras causas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos estresados? Pues que aumentan nuestros valores de cortisol, una hormona que puede alterar las moléculas que afectan a un normal funcionamiento de los folículos del cuero cabelludo. Por esta razón, si hacemos deporte, podremos ayudar a que esos niveles de estrés bajen, porque cuando hacemos ejercicio aumenta el nivel de la serotonina, esa hormona que todos conocemos por ser llamada la hormona de la felicidad. Y la serotonina es una gran aliada para acabar con el estrés. Otra de las cosas que podemos conseguir con el deporte es el aumento de la circulación sanguínea. Como ya hemos hablado en varias ocasiones, el minoxidil es un fármaco que sirve para tratar la caída del cabello, aumentando la vasodilatación en el cuero cabelludo. Y podemos decir que el deporte es algo que hace lo mismo, pero de una manera muy natural, y que bien podría ser otra forma de complementar nuestros tratamientos ayudando a llevar nutrientes a nuestro cuero cabelludo. Porque si nuestros folículos pilosos reciben más sangre, recibirán más nutrientes, y por tanto nuestro pelo estará más sano y fuerte. Los deportes que más beneficios pueden darnos en este sentido son las sesiones que se pueden hacer de una manera más intensa, pero no muy alargada en el tiempo, es decir, con una alta actividad a nivel cardiovascular, como puede ser el CrossFit, el fútbol, el baloncesto o la natación. Eso sí, siempre tratando de evitar los traumatismos en el cuero cabelludo. Este último punto es uno de los más importantes cuando nos hacemos un trasplante capilar, al igual que también lo es cuando hacemos deporte acuático, que ya hablaremos después de ese tema. Otra de las cosas que sucede cuando hacemos deporte es que, lógicamente y en general, el sudor es bueno para eliminar toxinas, y eso incluye el cuero cabelludo. Las toxinas son componentes que pueden dañar las funciones de nuestro organismo, y esas toxinas pueden estar provocadas por la contaminación, el tabaco, por el propio organismo o incluso por el estrés del que hemos hablado antes, ya que el cortisol puede considerarse otra toxina. Todo esto puede dañar la salud del cabello y se elimina por medio del sudor y de la orina, de manera que si practicamos deporte podremos ayudar a su eliminación. Hay algo que también debemos tener en cuenta y es que el sudor ensucia el cuero cabelludo, por lo que puede ser conveniente lavarlo después de hacer ejercicio. Una de las dudas que a mí me surgió con este tema y que consulté con mi tricólogo fue acerca de este tema de los lavados. En mi caso, teniendo el cuero cabelludo graso y con dermatitis seborreica, mi frecuencia de lavado debe ser diaria. Los tricólogos nos dicen que la frecuencia de lavado no influye para nada en su caída y que incluso en casos como este que os comento de cuero cabelludo graso y dermatitis, es más beneficioso hacerlo a diario. Todo dependerá del caso particular de cada uno, pero hacerlo a diario no será malo. Pues bien, lo que a mí me surgió con esto es que yo todas las mañanas me tengo que lavar el cuero cabelludo debido a esto que os comento, y por la tarde es cuando suelo hacer deporte. Entonces yo al tricólogo le pregunté que si en el caso de sudar mucho podía lavarme el cuero cabelludo después, y me dijo que sin problema, que el primer lavado por la mañana podría hacerlo con el champú indicado para la dermatitis y después de hacer deporte podría hacerlo con un champú más suave. Lo que hacen los lavados es ir arrastrando esas sustancias o toxinas que se han ido eliminando a través del cuero cabelludo, y a la hora de lavarlo lo mejor será hacerlo con el agua templada, evitando el agua muy caliente para no deshidratar y dañar los folículos. Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de hacer deporte es el sol, porque es verdad que hay muchos deportes que los hacemos al aire libre y tenemos que protegerlo para evitar que el cuero cabelludo se queme. La mejor manera de hacerlo pues será utilizando una gorra, aunque también hay gente que se echa un protector solar específico para el cuero cabelludo. Y ahora vamos a hacer un repaso tocando el tema de ejercicio y trasplante capilar. Hace unos meses hice una infografía sobre el tema que subí al Instagram de Transitable Podcast, que si queréis podéis verla. Y fue un poco la conclusión que yo saqué y la progresión que yo mismo fui siguiendo a la hora de retomar el deporte tras hacerme el trasplante capilar. En este tema hay infinidad de opiniones y de fechas, tanto de los médicos como de los propios usuarios del trasplante. En realidad, al final cada uno es sabio y sabe cuándo se va sintiendo cómodo para hacerlo. Es verdad que, ante todo, lo que nos diga nuestro médico es lo primero de lo que nos tenemos que fiar. Algunos médicos dirán 15 días, otros dirán 3 semanas y otros un mes.
De manera general, la mayoría coincide con que es al mes cuando podremos empezar a realizar ejercicio aumentando poco a poco la intensidad. A partir del mes y medio podremos realizar un ejercicio más intenso y a los 3 meses se podrán retomar los deportes acuáticos. El tema de los deportes acuáticos sobre todo es porque esos primeros meses debemos evitar la humedad y las infecciones, porque en las piscinas el cloro, o si hablamos del mar otros componentes, podrían producir esas infecciones y debilitar la unión de los folículos. Además, el cloro también es algo que reseca mucho el cuero cabelludo. De cualquier modo, siempre digo que nuestro médico es el que mejor va a saber de todo esto y es el primero al que debemos de preguntar. Luego también es normal que después de tantos cuidados tengamos miedo de hacer ciertas cosas, por eso lo más recomendable será ir retomándolo poco a poco. Y para finalizar, decir que está claro que el deporte es muy beneficioso para todo el cuerpo en general, no solo para el cuero cabelludo. Pero no hay que olvidar que el deporte no sirve para combatir la alopecia androgenética como tal, es decir, la alopecia común, sino que es un muy buen hábito que sin duda nos ayudará a complementar todos nuestros cuidados y nuestros tratamientos, que junto con una alimentación equilibrada llena de diversos nutrientes nos beneficiará e irá sumando cositas buenas para nuestro pelo. Pues hasta aquí, espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis podido sacar conclusiones interesantes. Muchas gracias por escucharme otro domingo más. Podéis seguirme en Instagram en Transitable Podcast para ir viendo la evolución de mi trasplante capilar. Nos escuchamos el próximo domingo. Un saludillo a todos y a todas.